Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a compartir una cápsula más del ciclo que se llama Ciencia de Datos con Perspectiva de Género para iniciar un análisis y reflexión sobre la violencia de género en contra de las mujeres. Este es un ejercicio que nos propusimos realizar para mostrar cómo la ciencia de datos es de gran utilidad en diferentes temas. Todo el mundo tiene grandes ejemplos sobre la aplicación en economía, en transporte, en retail, en muchos ejemplos. Sin embargo, en el mundo de datos para uso en las ciencias sociales, para analizar fenómenos, sobre todo cuando son fenómenos que tienen una relevancia social muy importante, como la violencia de géneros, estudiar un poco qué sucede, pero antes de poder transformar, tenemos que primero, como todos los descubrimientos científicos y análisis, describir, después analizar, medir, comparar, finalmente tratar de entender, y una vez que se ha entendido el fenómeno, intentar transformarlo. En esta cápsula vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que son los datos abiertos que ya hemos platicado en las cápsulas anteriores, y en esta cápsula volvamos a insistir que estamos siguiendo una metodología de desarrollo en el cual se hace un equilibrio entre los aspectos irrelevantes que son los datos, la herramienta y la metodología. La metodología que seguimos es una metodología que ya hemos platicado varias veces, se llama CRISP, es una metodología que significa Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es una tecnología para procesos estándares para la ciencia de datos, la minería de datos. Es un tema viejo, por eso se llama data mining. Antes no existía el término ciencia de datos y por eso le pusieron minería de datos. En este contexto estamos utilizando para ejemplificar el modelo. Estamos hablando de un fenómeno social y entonces para medir los fenómenos sociales, los gobiernos hoy en día tienen más o menos, digamos, la obligación de ofrecer datos abiertos por las convenciones que han firmado. México ha firmado convenciones para ofrecer datos abiertos a la población. Esos datos abiertos, en el contexto que nos interesa, pues vamos a ver datos abiertos que concierne a la mujer, y no todos los aspectos, sino los aspectos que pueden ser susceptibles de mostrarlos, mostrar algo que tenga que ver con la violencia. Y estuvimos analizando y hay muchos, como las lunas, la situación de COVID, las carpetas de investigación, la interrupción legal del embarazo, etcétera. Sin embargo, después de haber analizado estas, pensamos que la más adecuada es Locatel. ¿Por qué? Porque Locatel tiene las llamadas de las personas y cuando una persona trae algún tema, conflicto pendiente, que quiere saber algo, todo el mundo dice, pues habla a Locatel. Y en Locatel hay un grupo muy profesional de expertos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, que están atrás recibiendo llamadas y orientando. Entonces, las llamadas que se reciben, pues es un primer punto de entrada a entender un problema, aunque las llamadas a veces no se reflejan en acciones, pero la persona cuando tiene algún problema, ha sufrido alguna violación, un asalto, un fenómeno delictivo y quiere ver a dónde tiene que ofrecer su declaración o hacer un trámite, habla siempre a Locatel, entonces por eso es tan importante. Entonces, en este contexto estuvimos analizando el flujo de todos los datos. Lo interesante es que vamos a aplicar una metodología que son una metodología muy conocida, como ya platicamos, se llama CRISP. Esa metodología tiene 6 etapas, de las cuales nosotros no vamos a hacer las 6, solamente vamos a hacer las primeras 3. Y las primeras 3 las vamos a desglosar en 12 tareas, y esas 12 tareas pues son las 3 primeras, que es
analizar la tabla, ver cómo está la distribución, hacer un análisis de frecuencia, hacer las gráficas, después ver cuáles son los valores únicos por columna, valores numéricos, no numéricos o categóricos, y después vamos a convertir los categóricos a números y analizar las fechas, y después las variables numéricas las vamos a estandarizar, y después vamos a hacer un poco de análisis de características y un ejemplo muy sencillo de un estudio para determinar si una llamada es o no asociada a un fenómeno de violencia. Entonces es un sistema de clasificación muy sencilla. El sistema es una clasificación sencilla, es donde una llamada la decimos si es de violencia o no es de violencia, usando los datos para entrenar de los que sacamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues entonces hacemos las 12 actividades, y para eso vamos entonces a trabajar con el archivo de Locatel, que eso lo sacamos del mundo de datos abiertos de la Ciudad de México, donde tiene un gran número de fuentes de información, todas muy bien estructuradas, pero sin embargo, todos esos son los datos crudos. Necesitamos, además de tener los datos crudos, que es una gran ventaja, pues tener formas de análisis, de estructura, de mostrar en mapas, mostrar gráficas de lo que está pasando y que miden esos datos. Nosotros bajamos, ahorita trabajamos con la muestra del 28 de noviembre, es una muestra que se actualiza cada semana, y es muy importante porque esa muestra tiene los 3 elementos fundamentales para hacer un estudio: temporalidad, ubicación en el espacio y la periodicidad. La temporalidad, porque cada registro trae una fecha que indica el momento de la llamada, es muy importante. Otra cuestión, trae un código postal, la entidad federativa de la persona que habla, el municipio y el código postal de donde habla, y también trae elementos de dónde sucede el hecho, porque una cosa es de dónde habla y otra cosa es dónde sucedió. Esos dos fenómenos están medidos. Y la otra, que es muy importante para hacer un estudio y ver si estamos mejorando, empeorando, es tener o tomas diferentes del mismo concepto en diferentes momentos y que sea sistemático, es la periodicidad. Este estudio de Locatel, o esta base de datos, se refleja cada semana, ponen a disposición cada semana el corte de la semana. Entonces es muy importante, por eso estos 3 elementos son estratégicos para haber escogido la tabla de datos Locatel. Entonces, como todas las tablas, tiene sus campos. ¿Cuántos campos tiene? Tiene 28 campos, y estos 28 campos miden un poco de todo, y en este contexto vamos a tener un primer enfoque, como lo hemos dado en las cápsulas anteriores, y ahorita ya llegamos al punto en donde primero sacamos del conjunto de datos de Locatel los llamadas que tiene una persona femenina atrás de la llamada. Entonces hicimos un análisis rápidamente, los números son muy sencillos, pues es 65-35% de 1 millón de llamadas, unos 650,000 mujeres femenino y 350,000 más o menos masculino. Entonces, como nos interesaba también saber la periodicidad del año, pues tenemos aquí que tenemos del 2016 a 2020, cuáles son los números, y todo esto son elementos de análisis, digamos, exploratorio inicial, de lo que en los sistemas tradicionales se llama inteligencia gerencial o business intelligence, y esto es lo primero que se hace con el conjunto completo de datos. Después, ya que obtuvimos que hay el 65% de registros de origen de la llamada una mujer femenino, entonces dijimos, bueno, es importante no analizar toda la base, sino analizar solo las llamadas de origen de una mujer femenina. Entonces agarramos y segmentamos el conjunto en los conjuntos masculino-femenino y hicimos un análisis más detallado del conjunto de registros de origen femenino. Entonces tenemos más o menos los números: 654,703, 353,517 de masculino, y solo sacamos el conjunto de
de registros de los 65% con la variable sexo igual a femenino. Ese conjunto después tiene dentro de los 28 campos, hay 7 campos de texto que definen, clasifican por medio de los expertos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras de Locatel, definen una clasificación de la llamada en 7 temas diferentes, 7 mediciones, empezando con la primera que se llama temática número 1. Esa temática número 1 tiene 66 diferentes conceptos y hay dentro de esos conceptos hay 2 que nos parecieron que tenían que ver con el fenómeno que estamos midiendo, que es la violencia en las mujeres. Uno se decía es violencia, como temática igual a 1 con el valor violencia y temática con el valor 1 igual a pareja. Entonces, esos 2 conjuntos tienen un interés muy interesante. ¿Por qué? Porque nos estaban diciendo que esos 2 conjuntos tienen algo que ver con el fenómeno estudiado. Después, haciendo un análisis más detallado del tema, la temática número 2, que es una refinación de la temática número 1, sí, violencia, pero hay un concepto muy interesante que dice violencia y en el tema número de género. Entonces, esos registros, pues, nos dan una gran pauta. Entonces, ese conjunto de registros de sexo femenino que en la temática 1 dice violencia y en la temática 2 dice género, son 22.655. Y de la misma forma, en la temática 1 pareja y en el tema 2 violencia son 5.300. Entonces, esos 2 conjuntos son los que tenemos que analizar y al sumar los 2 conjuntos, pues tenemos del orden de más o menos 30.000 registros. Entonces, con esos 30.000 registros, que son en realidad no son 30, son 27.955 exactamente, es la unión de esos 2 conjuntos. Entonces, ese es el conjunto que necesitamos analizar y ese conjunto le llamamos unión pareja violencia y violencia de género. Ese conjunto de 27.955 registros, de un total de más de 1.000.000, son lo que nos interesa analizar a detalle y hacer un mapa y ver después ya con más elementos de toma de decisiones, pues agarrar un año y decir, bueno, ¿qué pasó en el 2021? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos había en el 2020 o en el 2019? Ver si el número de llamadas ha aumentado, ver en ese momento cuál es la delegación o municipio con más llamadas a nivel de todos los años o un detalle más preciso a un año en particular. Entonces, en las cápsulas anteriores llegamos hasta sacar el conjunto Locatel femenino tema 1, sacamos también en las cápsulas pasadas Locatel femenino esos 5.000 y en esta nueva cápsula vamos a obtener, pues, cómo obtenemos estos 2 conjuntos y generamos el conjunto completo, que es entonces, eso lo hicimos en una cápsula que le llamamos T40, la tarea 40, en la que vamos a mostrar. Entonces, esa es la tarea que vamos a mostrar. Entonces, aquí la tenemos, esta tarea 40, aquí está otra vez, es el mismo contexto, que tenemos una estructura de un cuaderno Júpiter. Este cuaderno Júpiter, pues es como todos los cuadernos que tenemos, tiene sus bibliotecas, tiene la descripción de los campos que queremos tener, las tablas, y tenemos, igual leemos el conjunto completo de Locatel, aquí lo vemos y vemos que tiene 245 megas, y lo analizamos y después sacamos el subconjunto que nos interesa, que es, en las cápsulas anteriores le habíamos llamado el conjunto 103, que es en la campo sexo dice femenino, en la temática 1 dice violencia y en la temática 2 dice de género. Perfecto. Entonces, todo esto lo hacemos y al final lo terminamos mostrando y tenemos al final ya el conjunto que nos interesa y ese conjunto es el que vamos a mostrar en la siguiente cápsula, que es el conjunto que tiene exactamente esos datos. Y aquí ya tenemos
una muestra. Entonces, en la siguiente cápsula, esta nada más saca que Iztapalapa es la que tiene mayor frecuencia de los municipios de los hechos, y tenemos otra variable muy interesante, que es el código postal de donde habla la persona, es el 08500, y de la delegación Iztapalapa, etcétera, etcétera. Entonces, con estos elementos podemos analizar más a detalle, esto tomando en cuenta ahorita en el momento que estamos haciendo la cápsula, solo el conjunto completo de 2016 a 2021. Para hacer un análisis mucho más detallado, tendríamos que decir por año o inclusive por código postal para poder analizar a mayor detalle. Y eso por medio de un mapa de calor, utilizando toda la cartografía de código postal de CEPOMEX, todos los datos, los contornos geoespaciales de los códigos postales, con estos elementos, y vamos a tener entonces un conjunto de datos que tiene código postal, pero no tiene las coordenadas geoespaciales. Entonces vamos a tomar el conjunto de datos geoespaciales de CEPOMEX o de INEGI, junto con los datos que tenemos, le vamos a generar un archivo completo donde tenemos los datos de negocio completados con los datos geoespaciales, y eso es lo que vamos a mostrar en un mapa utilizando Python, GeoPandas, Plotly y herramientas muy interesantes de cartografía en Python. Pero para mostrar el mapa, lo vamos a mostrar con una herramienta que es muy importante, que es, digamos, la capa número 6 del modelo CRISP, cómo mostramos el modelo al usuario final por medio de una aplicación interactiva web. Y eso lo vamos a hacer con la herramienta Streamlit. Entonces, en la siguiente cápsula vamos a generar el archivo geoespacial a partir de los datos que tomamos ahorita, que generamos, completando con el código postal. Vamos a generar un archivo GeoZone, y ese archivo GeoZone, en la siguiente cápsula, vamos a hacer un mapa con Plotly, con GeoPandas, primero en Jupyter, y después vamos a mostrar cómo ese mapa que generamos en Jupyter, que no es dinámico, porque no podemos seleccionar el código postal y que automáticamente se genere el mapa, lo vamos a mostrar de manera dinámica usando la base del código de Jupyter con Python, y lo vamos a meter en una biblioteca que se llama Streamlit, y vamos a mostrar que con un par de instrucciones muy sencillas metidas dentro del código que generamos del cuaderno de Jupyter, se vuelve una aplicación interactiva web con Streamlit. Eso es el plan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estas cápsulas sean de su utilidad, y esperamos en las siguientes cápsulas mostrarlo, y todos estos elementos van a ser motivo de un taller exhaustivo donde le vamos a compartir el código y vamos a hacer todos los elementos del segmento Python de manera muy pausada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias.